qué es la importancia de tomar terapia, que es el tema central de nuestro episodio de hoy. Se debería ser un requisito asistir a terapia antes de construir un hogar, porque la construyes desde todas tus carencias y limitaciones. Sí, pero lo que hablabas, y lo quiero retomar, lo de la fuerza de voluntad a veces no es suficiente. Sí tenemos que acompañarnos de alguien que nos guíe. Entonces la terapia, ¿cómo nos hace ser? ¿Qué nos hace ser más bien? ¿Cómo se elige un psicólogo? Buena pregunta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amiga Norma Montero, familióloga, y el día de hoy traemos un episodio súper interesante. Vamos a hablar sobre la importancia de acudir a terapia, de llevar un proceso terapéutico. Recuerda que hablar puede ayudar. No se puede sanar de aquello de lo que no hablamos con nadie, de aquello que nos pone triste, de aquello que probablemente nos hace enojar y que pensamos que si no lo tocamos ya no pasó, pero la situación está. Entonces lo mejor es abordarla y trabajar, llevar este proceso de sanación interior, porque recuerda que damos lo que somos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, en este episodio vas a encontrar respuestas al por qué debo de asistir a terapia, porque muchas veces no podemos solos, necesitamos acompañarnos de un experto. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, en YouTube, en Amazon Music. Síguenos, activa la campanita. Si crees que este episodio le puede servir a alguien más, compártenos. Estamos trabajando para ti y estamos generando contenido de valor. Apóyanos con tu like, apóyanos con tus comentarios. Este episodio es para ti. Comenzamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Norma, y es un placer estar con ustedes compartiendo el día de hoy la importancia de la función de un psicólogo en los días que vivimos en la actualidad, debido a que verdaderamente cada vez son tiempos más difíciles emocionalmente para afrontarlos en las diferentes generaciones, no solo en niños, no solo en adultos mayores. La verdad es que es pasando por todas las generaciones, es que nos hemos visto muy afectados emocionalmente y cada vez la vida es mucho más deprisa y no nos permite detenernos a hacer ese espacio que nos permite reciclarnos. Es correcto. Así que muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir esto. Y mi nombre es Alba Leticia Lee García, y mis redes sociales es @psicoterapeutalee.com y la página web es www.psicoterapeutalee.com. Perfecto, Alba. Pues vamos a platicar. Este es un tema, es una charla bien interesante porque, Alba, yo creo que en todo tu ejercicio como psicóloga te has dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Así es. Llegamos muchas veces a este interior que la mayoría de los seres humanos no queremos ver a veces porque causa dolor. Así es. Y porque es difícil hacer cambios, todo cambio es difícil y los procesos terapéuticos son difíciles. Déjenme poner esto en silencio. Son difíciles porque estamos en nuestra zona de confort muchas veces y queremos que cambie nuestro entorno, pero nosotros no queremos cambiar. ¿Qué has visto tú en esto, Alba? ¿Cómo ves este tema de las resistencias que ponemos para ir a terapia? Así es incluso histórica esta resistencia al cambio, porque por un lado se da a nivel social, por otro lado lo vemos a nivel personal. Por un lado a nivel social es por la creencia, el mito muy negativo que se creó cuando se empezaban a hacer las investigaciones de psicología, desde Freud, que era así como métodos que a la gente le alarmaba, a lo mejor pensar que, ay, no, ¿cómo no? Y hablaban de temas que les era así de pronto como, ¿de qué están hablando? Y eso fue creando que socialmente fuera un tabú, de tal manera que era
de locos estar en un psicólogo. No había manera de que una persona sana se pare en un psicólogo. Y, sin embargo, con el tiempo, con las necesidades sociales que hemos ido teniendo en los cambios de tantos años, pues evidentemente se ha reflejado de manera muy clara la imperante necesidad de tener una terapia psicológica, porque pues eso es lo que nos ayuda a reciclarnos, a equilibrarnos, a mantenernos en salud, física, mental y emocional. Sí, ir a terapia, cuando una persona toma la decisión, yo creo que lo más importante es que la persona tome la decisión, porque bueno, en este caso no sé qué te pasa a ti con tus pacientes, yo te voy a hablar desde lo que me pasa a mí. Claro. Cuando llega alguien, porque lo lleva su mamá, porque lo lleva la esposa, porque ese proceso no va a funcionar. Así es. Yo siempre lo que les digo es, yo me especializo más en terapia de pareja. Okay. Entonces, cuando traen a la persona, al marido, o sea, les digo, o sea, si no viene por voluntad, creo que debes hacer un trabajo individual, porque si tú trabajas individualmente vas a ver un cambio, porque siempre queremos que las otras personas cambien, pero nosotros estamos bien, ¿no te pasa? Cuando lo lleva, por ejemplo, a fuerza, ¿cuánto te duran esos pacientes? Sí, no, nada más están, porque en realidad yo lo que veo cuando llegan de esa manera es que nada más está cubriéndose un requisito, es como mi trámite, ya sea para divorciarnos, ya sea para contentarnos, pero bueno, tú me pediste que viniera, yo vengo condicionada, ya vengo. El adolescente que mamá lo llevó, porque si no te voy a sacar de la escuela y te voy a poner a trabajar, no, pues entonces vámonos a terapia, ¿no? Así es. Obviamente se requiere una participación activa de parte del paciente, ya que nosotros tenemos una función orientadora, una función muy profesional donde nosotros tenemos pues los métodos, los enfoques para poder apoyar a nuestro paciente, a su desarrollo personal de una manera sana. Sin embargo, el paciente es el que tiene que hacer esa tarea fuera del consultorio. Yo les digo siempre, Alba, acuérdate que no son los 50 minutos de terapia. Exactamente. Es lo que haces con eso fuera de terapia. Ese es el trabajo realmente que vale. No lo que haces aquí, a lo mejor hasta estás pensando, ¿no? Y a veces me los imagino como que tienen una nubecita acá y como que tú les estás diciendo lo que tú ves, porque siempre cuando tú tienes una situación interna, a veces es muy difícil que tú mismo la veas, porque estás tan en ese rollo y en esa situación, a veces de rumiaciones, de pensamientos negativos, que no te permite ver realmente la solución, ¿no? Por supuesto. Cuando tú estás con alguien que lo ve desde afuera, es totalmente diferente. Te da las soluciones o te da como esa manera de tú buscar las soluciones que tú mismo a veces te pones una traba porque estás involucrado en el problema o en la situación que se nos está presentando. Alba, en tu experiencia, ¿qué podríamos platicar? Porque es la importancia de tomar terapia, que es el tema central de nuestro episodio de hoy. Bueno, básicamente es porque cada vez como inicié esta sesión fue justamente la situación social que estamos viviendo, que estamos atravesando, ha hecho mucho más complejo nuestras interrelaciones, inclusive con nosotros mismos, ¿no? Es interactuar conmigo misma porque con esta situación de prisas, de sensaciones de no hay tiempo, todo es deprisa, todo es rapidísimo, pero también para pensar, también para reflexionar, o sea, no hay tiempo y eso nos pone en una situación muy crítica como personas, o sea, somos individuos de tal manera que nos hemos ido como perdiendo de nosotros mismos, nos vamos alejando de nosotros mismos cuando debiéramos estar mucho más centrados en nosotros mismos, al grado que hay ese despertar de conciencia del que está tan de moda, del que tanto se habla. ¿Por qué se habla tanto? Porque la gente está muy alejada de eso, entonces ahora requerimos estarles haciendo conciencia, valga la redundancia, de retomarse a sí mismos para no perderse. Es correcto. Mira, muchas veces buscamos fuera que alguien nos dé de fuera lo que nosotros mismos no nos damos. O sea, ¿qué es lo que yo les digo, no? A veces pedimos que mi pareja me ame,
que mi mamá me ame, que mi hermano me ame, que me quieran, que mis amigos me quieran. Pero ¿qué es lo primero que no hacemos nosotros? Es no querernos. A ver, ¿qué pasa cuando yo hace tiempo recuerdo que fui a un taller y nos ponían un ejemplo bien sencillo, Alba? Vas caminando, te pegas en tu dedo chiquito del pie y cómo reaccionamos ante nosotros mismos. Nos decimos un montón de cosas y nos hablamos muy feo nosotros mismos, ¿no? Así es. Eres un tonto, bla, 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 por no decir más, ¿no? Ajá. En lugar de verdad decir, bueno, fue un accidente, me quiero, me sobo mi dedito, pero queremos que me quiera mi pareja. Ajá. Quiéreme porque, mira, pero yo mismo no me quiero. O muchas veces yo le doy a mi pareja o a mi hijo o a mi mamá lo que yo no doy, lo que yo no me doy a mí mismo. Exacto. Y ponemos las necesidades del otro como prioritarias cuando yo no me pongo como prioridad. Entonces estamos en una incongruencia pues muy grande, porque por un lado quiero que el otro me quiera o que me acepte como soy, y por otro lado yo no quiero ni siquiera echarme un clavado al interno porque me da miedo. Porque muchas veces es que voy a encontrar, mejor no le muevo a la herida, ¿no? Porque nuestros comportamientos y nuestras formas de ser que tenemos y de actuar, muchas fueron aprendidas. Por supuesto, por supuesto. ¿Tú qué ves esto de la terapia cognitivo-conductual? Pues la verdad es que somos conductas. Así es. ¿Qué hacemos en estos casos? O sea, cuando yo decido, Alba, voy a tomar un proceso terapéutico. Okay. Vimos el paso más grande. Pero después queremos los cambios inmediatos. Inmediatos. Ay, no, es que no vayas porque ni si... Mira, a mí me pasa, y te voy a poner este ejemplo. Cuando van y dicen, no vayas a terapia porque te vas a divorciar. Entonces te quedas y dices, pásame, gracias. Te vas a divorciar. Yo me divorcié. No, a ver. O conocí a fulanito que se divorciaron. A veces las relaciones no dan para más. Y es preferible, ¿sabes qué? Mejor cada quien por su lado. Tú y yo ya no tenemos un proyecto en común. Quizás cuando te elegí, ni siquiera sabía que tenía que tener un proyecto. O sea, me casé porque quise casarme, porque no vi muchas cosas, porque pensé que ibas a cambiar, que yo te iba a cambiar con mi amor, que cuando te ibas a... Que no sucedió. Y que no pasa eso. Entonces, si ya no tenemos nada en común, lo mejor es, ¿sabes qué? Por el bien de todos. Porque muchas veces, ¿cuánto has escuchado de estamos juntos por los niños? O sea, claro. No, por favor. Y yo quisiera que este tema tú lo abordaras más porque la verdad es que somos conductas. Tú eres especialista en esta área y pues que nos hables de este tipo de cómo es que reaccionamos los seres humanos, qué pasa cuando tomamos la decisión de ir a terapia y qué es lo que tenemos que esperar, porque los cambios no son de la noche a la mañana. No, así es. Cuando nosotros decidimos ir a terapia es porque primero identificamos ya que algo no estamos bien, que en algo estamos haciendo que me haga sentir incómodo. Cuando estoy pisando esa incomodidad emocional, entonces es cuando digo, ok, necesito un terapeuta y obvio, en algunos casos hay que trabajar contra ese prejuicio de no es para locos, eso no sirve, eso no va a ser, no, pues quién sabe cómo te vaya a ir y demás, ¿no? Porque inclusive muchos familiares directos de los pacientes son los primeros que les dicen, ¿a qué vas? O sea, ya dejamos que la parte social en el exterior nos lo diga, sino aparte sus familiares por sus prejuicios. He ahí el tema principal, que en realidad nosotros funcionamos de una manera en que no respetamos, no estamos acostumbrados a respetarnos nosotros mismos, no estamos acostumbrados a respetar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra forma sin lastimar a nadie. Obviamente eso se hace con responsabilidad, pero para que exista esa congruencia tenemos que pensar, decir y actuar de la misma manera. ¿Y qué pasa? Que cuando yo de pronto estoy queriendo quedar muy bien con alguien de mi familia o con alguien de mi entorno social, yo le pido que hagan algo o que yo hago algo por ellos que a lo mejor yo no quisiera hacer por X y Z, porque a lo mejor el ayudar a esa persona, a lo mejor es mi hermana y la tengo que ayudar porque requiere mi ayuda,
pero eso va a implicar que tenga que descuidar un poco a lo mejor a mis hijos. Y yo me encuentro en esa encrucijada, pero ¿cómo voy a ser una mala hermana y cómo no voy a ayudarle en ese momento? Y me olvido de mi hijo, o sea, algo que es mi prioridad. Sin embargo, me voy corriendo y ayudo. Y esto, obviamente, me va a empezar a prender un foquito rojo. De pronto se va a prender un foquito rojo porque en realidad estoy muy angustiada por mi hijo, estoy muy preocupada de qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y demás. Así como eso, al rato voy a un trabajo, en el trabajo me hicieron comentarios que no me agradaron y de pronto me quedo callada porque pues me parece que es muy injusto, que no es correcto, que mi jefe no me está valorando, pero pues no digo nada porque pues no se vayan a molestar y demás. Ojo, las cosas se dicen con claridad, pero con asertividad, que no es molestando ni ofendiendo nunca a nadie. Es desde una postura muy asertiva en donde yo puedo expresar claramente lo que yo estoy queriendo transmitir. Y el decir, oiga, me parece que esto es injusto, no tendría nada por qué molestar a nadie. ¿Ok? Se prende otro foquito rojo. Y así se me van a ir prendiendo conforme yo vaya siendo incongruente en cualquier tema. Hasta de, yo quería estar a dieta, pero ya no me dio tiempo y ya compré hamburguesas. Y entonces ya tengo otro foquito rojo, porque yo no quería hacer eso, yo quería hacer otra cosa. Y así se me van prendiendo una serie de foquitos rojos que esos foquitos rojos se convierten en una gran red flag y al final yo ya estoy tan incómoda en mi situación, en mi vida personal, en mi historia, que de pronto digo, sí, ya tengo que ir con un psicólogo porque yo ya no sé ni qué me pasa. Porque obviamente ya me cuesta trabajo identificar dónde está el problema. Si ya guardé muchos red flags, ¿dónde está el problema? Y entonces, ok, bajo ese contexto, acudo al psicólogo y cuando empiezo con el psicólogo, evidentemente empiezo primero desde una perspectiva en donde seguramente estoy repitiendo una historia mal contada, pero con la ayuda del terapeuta, evidentemente me va guiando, orientando de tal manera que yo puedo ir encontrando ok, claro, esto. Y entonces voy haciendo una retrospectiva que me va llevando a los puntos bases a resolver. Es de una manera como un poco general eso. Y esto es tener responsabilidad sobre uno mismo, sobre sus palabras, sobre su actuar. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero, como bien mencionabas, que mi pareja, o mis padres, mis hermanos, mis amigos, cubran mis carencias, es una falta de responsabilidad enorme conmigo misma. Y por otro lado, una falta de consideración enorme hacia el otro. ¿Cómo le doy esa responsabilidad a otro más que resuelva mis problemas? Si yo tengo una carencia afectiva, pero no fue por mi pareja, ¿por qué exijo que mi pareja me dé, me torne, me haga, se pare de cabeza para que yo me sienta querida? O sea, la verdad lo que tengo que trabajar es ese problema. Tienes que trabajarlo personal. tú internamente. Exactamente. Y allí, en este proceso, en el enfoque que yo manejo, que es el enfoque de técnico cognitivo-conductual, básicamente es hacer cambios de conducta. ¿Qué significa esto? Pues echarle el clavado primero a nuestros pensamientos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el pensamiento? Porque nosotros, pues cuando fuimos bebés, ¿verdad? Nacimos sin ningún pensamiento, no traíamos ideas, no traíamos conceptos, eso los fuimos formando a través del tiempo, los fuimos adquiriendo. Y de esa manera fuimos haciendo unas conductas determinadas que fueron reaccionando a eso. Y de esas conductas, una vez que yo ya tengo un pensamiento, entonces empiezo a reaccionar emocionalmente. Obviamente, si yo pienso, por ejemplo, que al tener el trabajo en X lugar sería de gente loser, ¿no? Entonces, el día que a mí me ofrecen un trabajo allí, yo voy a decir, no, porque eso es de losers, cuando pues evidentemente no lo es un grave error, ¿no? Es una creencia. Es una creencia y es justamente el material de trabajo en el enfoque cognitivo-conductual, las creencias. ¿Y por qué esto? Porque nuestros pensamientos, que con el tiempo repetidamente se van haciendo creencias, nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar ese diálogo, ese autodiálogo. Ese diálogo interno, que les digo yo. Ese autodiálogo interno,
porque si nosotros no cuidamos esto, estamos generando unos conceptos erróneos, pero de esos conceptos erróneos es como funcionalmente ocurre, es que reaccionamos emocionalmente. Si yo pienso que el verde es un color muy melancólico, seguramente cuando yo vuelva a ver el verde me voy a poner triste y voy a ponerme muy melancólica, porque eso me está diciendo mi cerebro. De ahí que todos tenemos una perspectiva diferente. O sea, a pesar de que sean de la misma familia, todos tienen una perspectiva diferente. Por eso es tan difícil ver el problema en uno mismo, porque lo voy a ver desde mi radar, ¿no? Como les digo yo, desde mi perspectiva. Desde tus creencias, desde tus limitaciones, porque pueden ser criados por los mismos padres, pero cada uno tiene una perspectiva diferente de su crianza. Si tú le preguntas a 3 hijos, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu crianza? A lo mejor uno te dice, excelente. Mis padres me criaron súper bien. Le preguntas, pésimo. Y fíjate, fueron los mismos padres, pero consiste en sus creencias, en todas sus carencias también, porque no le puedes dar lo mismo a todos los hijos. También tienes que ver su personalidad, cómo reacciona ante diferentes circunstancias. Entonces, esto es bien importante. Y fíjate que es tan importante, y yo siempre digo, inicia desde que escoges una pareja. Debería ser un requisito asistir a terapia antes de construir un hogar, porque la construyes desde todas tus carencias y limitaciones. A veces llegan y me comentan, y a lo mejor uno yo cuando les digo, no te va a gustar lo que yo te voy a decir, ¿no? Pero llegan y me dicen, es que mi marido, y hacen como una carta de Santa, ¿no? A Santa Claus, hazme tu cartita a Santa Claus, quiero que haga bla, 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 bla. Es que es un pésimo, es de lo peor, no me comprende, no me quieres, bien mula, así con esas palabras, ¿no? Y entonces les digo, yo sí sabes que hay que ver, porque lo escogiste, algo te conectó con él, ¿no? Claro. Porque una chancla anda con una chancla. Cada quien tiene la pareja para la que nos alcanzó. Así es. ¿Cuándo has visto un zapato de tacón con una chancla? Pues no funcionan. Aquí no voy a conectar. Pero si aquí yo tengo una carencia y embonamos, es cuando pasa todo esto. Y vamos criando hijos así. Y luego lo peor. Y relaciones así. Y luego ves familias bien complicadas, donde todos se faltan al respeto, donde se mientan la madre, donde hay chismes, y se les hace como algo normal. Entonces, cuando salen y ven otro contexto, dicen, ay, no, qué aburridos. Ay, no, yo quiero regresar aquí. Pero fíjate cómo hay que trabajar en todo esto. Nos relacionamos muchas veces estas relaciones desde la violencia, desde la broma pesada, desde te digo lo que... O sea, yo no soy libre de decir a veces lo que pienso, porque si lo pienso y lo digo me van a sacar del clan. No estamos preparados para eso. Por eso cuando uno, de verdad, ir a terapia es para valientes, Alba, porque cuando uno empieza a cambiar, muchas de tus familiares se van a poner en tu contra, como tú lo decías, porque la dinámica. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y yo lo tengo muy marcado con una de mis pacientes, que llegó y me dijo, no, Norma, es que ¿sabes qué? Me dicen, desde que vas a terapia, yo no sé qué te están haciendo. Estás peor. Le dije, mira, hay un cambio. Y quizás ese cambio ya no les gustó. Porque a lo mejor tú siempre decías sí a todo, porque no sabemos poner límites. Y porque decimos, ay no, mejor le digo que sí porque luego se enoja. Porque así fuimos criados, ¿verdad? Pero a ti tú viniste porque dijiste, ya no puedo decir sí a todo. Yo, ¿dónde quedan mis necesidades? Sí, como tú dijiste, dejo a mi hijo por cuidar a mi hermana. Y mi hijo, ¿quién me lo va a cuidar? Dejo mis ocupaciones por hacerlas de fulanito, porque luego, ¿qué van a decir de mí? Fíjate con cuánto miedo a veces vivimos y no tenemos esa fuerza interna, le llamo yo, y esas herramientas para poder poner tus límites, porque fuimos criados con esta codependencia de siempre quedar bien. ¿No ha pasado que luego a veces escuchamos de, ay no, si no eres una buena niña, fíjate lo que tenemos los padres que trabajar, ¿no? Si no eres una buena niña, nadie te va a querer. ¿Quién te va a querer así? Y entonces tú dices, tengo que trabajar para que me quiera el otro.
porque si yo digo lo que siento, no está correcto. Así es. O luego, no sabemos comunicarnos. Yo siempre digo, es que el problema es de la comunicación asertiva. Exacto. No sabemos comunicarnos porque no sabemos escuchar. La escucha activa es lo principal que tenemos que hacer para poder entender el mensaje del que nos lo está dando. Así porque es. generalmente apenas estamos, te quiere decir algo y tú ya lo interrumpiste. Ajá. Y luego te quiere decir algo y tú ya le estás dando un consejo. Yo siempre les digo, O una interpretación diferente. Llega tu niño, y yo siempre le pongo este ejemplo, ¿no? Llega tu niño, sale de la escuela y te dice, mami, fíjate que fulanito me dijo cosas. ¿Y qué hacemos a veces los papás? Fíjate cuántas herramientas necesitamos, por eso necesitamos ir a terapia. Por supuesto. ¿Y tú por qué lo dejaste? No, mira, para la próxima vez, si permites que te traten mal, yo también te voy a dar a ti. ¿Qué hace el hijo? Se calla, no dice nada y se lo guarda. Así y es. entonces ya le pueden hacer mil cosas y dice, mejor no lo digo porque en casa no soy comprendido. Al contrario, hasta me van a dar uno más a mí, un zape, por andarme dejando. Así es. Así fuimos creados. O sea, yo, mi generación, Alba, éramos con una mirada... Hasta el día de hoy, Norma, ocurre eso mucho. Pero fíjate que luego pasa que en esta necesidad a veces que tenemos los padres, hemos perdido el equilibrio. Antes era hasta con una mirada, tú ya sabías si decir sí o no. Nomás volteaban y te decían, y tú ya interpretabas la mirada de tu mamá o tu papá. Pero ahora dices, es que yo no quiero que mi hijo crezca así. Y dejamos a los hijos con mucha flexibilidad. ¿Cómo ves tú ese tema, Alba, de que a veces nos estamos yendo al otro límite de, no, a mi hijo yo no lo voy a traumar como me traumaron a mí? Pero entonces no estamos haciendo nuestro papel de padres, que es el de ser un guía. Así es. Tienes toda la razón y es un tema que inclusive lejos de que ellos se sientan muy cómodos, esas criaturas se sientan muy cómodas dentro de ese entorno, en verdad se sienten muy huérfanos. O sea, les da una sensación emocional de orfandad porque en realidad no soy visto. O sea, es un problema mucho más fuerte que lo que parece que nada más una simple corrección de mijito no hagas eso, mijito recoge aquello, por favor ayuda en esto otro, porque además ellos no aprenden inclusive la forma inclusive de interrelacionarnos socialmente, porque hasta eso es para vivir en comunidad que tienes que hacer, para vivir con una pareja, para vivir con un roomie, para vivir con amigas, para convivir en un trabajo que tienes que hacer, a veces ceder, cooperar, lo mismo que se va enseñando desde casa, pero cuando yo quiero considerar que mi bebé es un cristal y que no puede nadie tocarlo, porque yo quiero que él sea feliz a su modo y a su entender, pues evidentemente vuelvo a lo mismo, le estoy dando una responsabilidad que el pequeño no tiene, que no puede cubrir y que evidentemente lo estoy dejando en una sensación total de orfandad. Ese niño lo que necesita es padres que lo amen, que lo reconozcan, que lo estimulen a ser mejor, y estimularlo a ser mejor no es con palabras solamente, también hay que actuar. Los hechos dicen más que las palabras, ¿no? Y es ahí donde entra la parte conductual, donde es más importante que yo actúe congruentemente a lo que yo enseño verbalmente, pero en realidad hay que hacer cambios de conducta, y en esos cambios de conducta sí o sí nos vemos favorecidos, sí o sí siempre va a ser para algo mejor después de una terapia. Así es, correcto. Aquí, por ejemplo, Alba, es bien importante porque mira, el hecho de ir a tomar terapia, porque muchas veces la fuerza de voluntad, y ahorita lo voy a decir, no es suficiente. A veces nosotros decimos, yo voy a hacer un cambio en mí, porque a lo mejor yo ya detecté que soy una persona, bueno, ya a veces cuando entro en crisis, yo soy una fea persona, pero yo ya sé en qué momento, qué es lo que me detona. Exacto. Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué me pone de malas. O sea, cuando no tenemos un trabajo interno, le echamos la culpa a medio mundo. Es como te decimos, tú me haces enojar. Por tu culpa yo me estresé y me puse así. No, yo siempre les digo, a ver, depositar la responsabilidad en el otro es lo más fácil y quizás fue lo aprendido. Porque no pasa que cuando son niños, fíjate, ¿cómo es tan necesario conocernos para que sepas qué detona tu botón rojo y con base en eso
vamos a actuar y vamos a trabajar esa emoción. Exacto. Porque no la sabemos. Entonces, por ejemplo, si a mí me detona mi botón rojo el hecho de que yo vaya en López Mateos y haya muchísimo tráfico, a ver, ¿cómo voy a trabajarlo en mí? Porque eso es algo que me genera, yo soy emociones, yo ser humano soy emociones. Entonces, si yo no sepo de alguna manera gestionar estas emociones, las emociones no se controlan, se gestionan. Así es. Porque luego es también, no llores, no. Pero esto fue aprendido desde que somos niños, cuando te dicen, somos analfabetas emocionales, lo digo yo. Porque la dialéctica es lo importante, y es lo que te digo, es como vamos generando y todo. Así nos educaron, o sea, somos conductas. Cuando tú eres niño y te dicen, cállate y no llores, y tú traes la emoción. O lo que estás haciendo me pone triste. Ajá, somos manipuladoras, fíjate cómo nos manipulan. Si no te comes esto que yo preparé para ti con tanto amor y me lo vas a dejar, y el niño, ¿qué hace? No, pues ¿cómo voy a dejar que mi mamá se ponga triste? O se va a sentir culpable. Me lo voy a... Ay, y cuando sea grande, ¿cómo va a ser? O sea, Por ¿cómo supuesto. estamos haciendo estos adultos? Es bien importante lo que hacemos con nuestros hijos y es bien importante reconocer cómo nos educaron. Yo siempre digo, no se trata de alguna manera de echar algo en cara a nuestros padres. No. Nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que ellos tenían en su momento, porque ellos también son padres rotos, con un montón de carencias. Ahorita ya se habla más de estos temas. Antes era, ¿te callas? Y ya hay mejores maneras para solucionar. Antes no era así, no eran había. Los golpes, eran los gritos, era cómo le puedo decir yo a mi papá que no me gusta cómo me trata. O el silencio, que también es una violencia, ¿no? Pues claro. ¿Y qué es peor? Yo a veces cuando llegan y me dicen, ¿qué es peor, Norma? ¿Que me grite o que me haga invisible? La peor violencia que nos pueden hacer es que seamos invisibles ante los ojos de los demás. La indiferencia total, porque esto te va a hacer un ser dependiente, siempre en busca de encontrar esa aprobación de los demás, y es cuando nuestros hijos están expensos a drogas, a un montón por quedar bien, por querer ser parte de esa manada, porque... querer evadir mi realidad. También, ese es un tema. Yo creo que contigo vamos a tener un buen de temas porque yo bueno, no sé tú qué opines, pero yo estoy muy convencida de que todas las adicciones son porque tenemos muchos vacíos existenciales. Así es, estoy completamente. Porque no he encontrado algo que me llene, yo me siento vacía y lo encontré en el alcohol, lo encontré en la droga, lo encontré en este aparato, que ahorita vamos para allá. Quiero olvidar tantito mi realidad, o sea, es como ponerle tantita pausa. Le ponemos ahí el pause y me echo, no sé, mis alcoholes. Aunque después mi realidad sea igual de fea. Pero muchas veces ya ni siquiera quiero verla, mejor sigo en la misma onda, ¿no? Exacto. En la misma, por eso los adictos no se recuperan muchas veces. Yo siempre digo, cuando hay un problema de una adicción en un hogar, la teoría de sistemas es que todos estamos relacionados. Así es. El comportamiento de A afecta a B, afecta a C, ¿sí? Y muchas veces el que detona o el que manifiesta la problemática es el que está detonando como todo este problema familiar. Pero los demás dicen, es que es él. Yo no me drogo, él sí. Pero hay una problemática interna familiar. ¿Y qué hacen? Toman ese problema y lo llevan a un centro de rehabilitación. Así es. Y entonces la familia sigue en lo mismo, en su misma onda, ¿no? Salen sus 6 meses o no sé cuánto tiempo lo dejen en el anexo y regresa. ¿Y por qué no? ¿Por qué vuelve a drogarse? Porque el ambiente sigue siendo igual, la conducta no cambia. Pero los demás no quieren hacer nada. Porque cambiar no es cosa sencilla. No. Es bien complicado. ¿Cómo podemos, Alba, hacer pequeños? Yo voy muy de la mano con esto. A ver, tú dime si estoy en lo correcto. Yo tengo una conducta, pero no la voy a cambiar de la noche a la mañana. Tengo que hacer ciertas modificaciones diarias que al final de cuentas la meta va a ser que yo modifique esa conducta que ya descubrí que me está haciendo daño. Exacto. Como por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de algo que que tú ves y que dices, estas pequeñas modificaciones que tú hagas, digamos, con el celular, que ahorita estamos como muy adictos al teléfono por la pandemia. Yo creo que la pandemia detonó muchísimas cosas. Y las redes sociales tan adictivas que lo son. Porque traen ese algoritmo
que te va llevando queremos la recompensa inmediata. Exacto. Y ahorita no queremos esperarnos inmediatez. tantito. Y todo esto va muy ligado con la voluntad de la persona. Ya no tenemos esa voluntad que antes sí teníamos. Por eso ahora las personas ya no son tan resilientes. Y a la primera lo botan, no me dio resultado, busco algo. Hasta se frustran. Ay, sí. Ya está, se frustran. Entonces, por ejemplo, tú en tu experiencia, ¿qué nos recomendarías o qué le recomendarías a nuestra comunidad para que no se frustren y que vean que ir a terapia va a tener su beneficio, no a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, pero siempre lo principal ahí es que sea una constante? Así es. No que vaya un mes y que diga, ay no, ya, fui con Alba, fui con Norma y no funcionó. Sigo siendo, porque ya hasta tengo problemas en mi casa. Mira, ya ni me quieren. No, entonces yo quiero seguir siendo parte del clan y mejor dejo de ir a terapia. Así es. No, definitivamente las terapias son un proceso, es un proceso porque hay que trabajar en uno mismo, no es una varita mágica de decir, hoy Norma, tú eres Laura. Pues no, así no es, o sea, en verdad es un trabajo interno muy valioso y sobre todo es altamente gratificante porque nosotros lo que conseguimos a cambio de ese trabajo personal que lleva tiempo porque es un proceso, lo gratificante de este trabajo es tener la paz interior y emocional que buscamos, que cuando llegamos a consulta el día 1 es porque ya habíamos perdido esa paz, justamente. Y eso es el valor más alto que podemos tener, pero efectivamente no esperen que sea una pócima que preparamos y tomen ya, porque no es un analgésico, eso es un error, querer agarrar una terapia como un analgésico. Ok, este es mi fármaco, ya con esto ya vine a mi terapia, ya me senté aquí 1 hora, ya escuché otra cosa, ahora ya me voy y sigue mi vida igualita. Exacto. Es imposible, bajo ese contexto, hacer un cambio verdadero. Hacer un cambio, a lo mejor se comporta 2, 3 días diferente, porque pues ahorita lo tengo como de moda en el chip. Pero después ya lo abandono y evidentemente no hay ningún cambio porque no hay ningún trabajo interno. Y la situación aquí es trabajar desde mis pensamientos, porque, como yo te decía, la dialéctica es súper importante, cuidar hasta lo que nos decimos, cuidar nuestras palabras. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo queremos ser tratados? Nos tenemos que tratar nosotros. Es correcto, y eso es lo que no hacemos. Es lo que no hacemos. Tratamos mejor al compañero y nosotros nos tratamos muy mal. Por eso siempre digo, el amor debe de comenzar contigo. Con uno mismo. ¿Qué te dices en la mañana cuando te levantas? ¿Agradeces? Hoy estamos vivos. Palabra clave. Si no agradecemos, o sea, nos levantamos, yo digo que estamos, Alba, envueltos en esta bola de nieve, donde el tiempo lo traemos bien corto. Nos levantamos, ni siquiera nos agradecemos, ni siquiera, oye, me puedo mover, no estoy enferma, gracias Dios. Lo espiritual siempre va a ser una parte que necesitamos todos los seres humanos. Nos levantamos como robots. Y además, te levantas, tengo que ir, ni siquiera piensas en ti, en lo que estás sintiendo. Hablábamos con el doctor Fabián hace algunos días, y nos acostumbramos a hasta el dolor. A que me duele la cabeza, me duele esto. Y así funciona. Y así funcionamos, y el dolor no es normal. Y fíjate, todo el estrés que traemos acumulado se manifiesta pues en dolores, en enfermedades, el cortisol te sube, las inflamaciones, pero no nos damos un tiempo de pensar en que lo que yo traigo probablemente es emocional. Pensamos que es, ay no, pues es que a lo mejor traigo colitis, porque a lo mejor fue la salsa que me comí el día de ayer y por eso estoy inflamada. Nos acostumbramos a estar inflamados y no es así. No es así. Y además no siempre vemos ni los procesos. Pero una parte que decías, regresándome un poquito al agradecimiento, es la parte espiritual, como dices, tan importante, pero por otro lado tiene también un fundamento que es el estar presentes en el aquí y el ahora. Eso es fundamental también en el enfoque cognitivo-conductual, es estar presente en el aquí y ahora, y por ello ahí entra el agradecimiento, porque lo que me aporta el agradecimiento
es hacer conciencia, lo que decíamos, hacer conciencia de lo que yo sí tengo, no estar nada más viendo lo que no tengo y lo que yo quisiera. Hay que también reconocer lo que sí tengo, las cosas por las que sí he trabajado, las cosas que sí he logrado, y eso lo olvidamos. Y de pronto, como nosotros no vemos los procesos que pasan internamente, entonces pensamos que si no se ve, no existe, ¿no? Y así como la canción de si no me acuerdo no pasó, esto si no lo vi no pasó, como por ejemplo, ya cuando se manifiesta en el cuerpo una enfermedad es porque es demasiado, ya estoy sobre rebasada, o sea, es demasiado. Y entonces ya es una forma de que ya mi cuerpo ya no puede más cargar con eso dentro. Pero internamente están pasando cosas, por supuesto, como bien mencionas, en una depresión está súper estudiado, pues que se inflama, por ejemplo, el cerebro. El cerebro se inflama. Cuando yo me acostumbro a estar inflamada, se ha comprobado que en 3 años, por ejemplo, de inflamación, de depresión, que estuvo inflamado el cerebro, ¿qué ocurrió? Pues claro, se redujo la materia gris, eso está súper comprobado. Se reduce la materia gris, evidentemente tengo otras patologías que no se ven y la persona cree que pues ¿para qué voy a pagar si yo estoy Si yo bien? puedo. Si yo puedo, yo voy a salir adelante, nada más es que le tengo que echar ganas. Y en realidad ya está pasando algo internamente en donde no es de echarle nada más ganas, ya hay un proceso que hay que echar a andar inmediatamente porque esto hay que frenarlo, ¿no? El échale ganas, yo creo que el échale ganas, sí, échale ganas, pero ve a terapia. O sea, sí, échale ganas yendo a terapia. Échale ganas, o sea, porque muchas veces, échale ganas, tú vas a poder, sí, pero lo que hablabas y lo quiero retomar, lo de la fuerza de voluntad a veces no es suficiente. Sí tenemos que acompañarnos de alguien que nos guíe, que nos diga cómo hacerlo, porque precisamente por eso es que es un especialista. Él tiene las herramientas que va a compartirme para que yo lo haga, porque yo no lo sé, yo no sé cómo. Y esto que tú comentas de depresión, ansiedad, es lo más común. Pero común hoy día. Hoy en día todos tenemos ansiedad. La otra vez decía una persona, ¿cómo me quito la ansiedad? Todos tenemos ansiedad. Aquí lo importante es cómo la gestionamos. Así es. ¿Qué detona mi botón rojo? ¿Qué me pone así? Oye, ¿por qué tengo depresión? A ver, ¿qué es lo que te ha entristecido? ¿Qué pasó? ¿Qué sucesos? ¿Cuáles son cómo reaccionas ante eso? Porque, a ver, si yo hoy amanezco, es que hay gente bien negativa también, sí, ¿no? Entonces, pero es negativa porque así lo aprendió. Quizás en su casa era una manera de que se quejaban de todo, porque así desde ahí lo vemos, ¿no? O sea, en lugar de agradecer, nos quejamos por lo que no tenemos y olvidamos lo que sí tenemos. Pero así fue aprendido. Aprendió desde la queja. Y a lo mejor aprendió a ser negativo, a no verle el lado positivo a todo. Todo tiene un lado positivo. Yo cuando llegan y les digo, a ver, dime 3 cualidades tuyas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Y se tardan, ¿eh? Sí. Y les dices tú, ¿cuál es tu área de oportunidad? Y te dan hasta 10. Entonces, ¿por qué siempre estamos centrados en lo negativo y no en lo positivo? Entonces, sí cuenta mucho la fuerza de voluntad, pero debes de asistir con un especialista. Y más cuando de veras, o sea, también ya lo dejaste crecer. Cuando ya estás teniendo problemas físicos. Ahorita que tú dices de la inflamación del cerebro, yo voy a compartir un caso muy, muy cercano y muy reciente que perdió la vista por estrés. Porque su cerebro se inflamó de tal manera que le presionó el nervio óptico y fue acumulación de estrés. De muchas veces decir, es que yo puedo, es que me pasan sucesos desagradables, pero yo puedo sola. Y yo puedo sola. Y lo vas acumulando y al final de cuentas esto es una bomba de tiempo. Platicaba yo con ese neurólogo y me decía, ¿el cáncer es estrés. El cáncer es que no vamos a terapia. El cáncer es que no queremos conocernos. El cáncer es que no queremos hacer cambios. Eso es el cáncer. Si yo ya sé que el cigarro me hace daño, ¿por qué lo fumo? ¿Por qué tengo esa conducta? Claro, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué está sosteniendo esa conducta, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sí es bien importante que nos echemos un clavado al interior
Yo siempre les he dicho, hay que echarnos un clavado interno. Es necesario. Porque es como cuando le pones un curita a algo nada más, cuando dices, ya. O sea, ya fui a lo mejor o escuché porque ahorita hay mucha información. Así es. Tú bajas información, Google es infinidad de información. También hay que ver qué escuchas. Porque luego muchas veces escuchamos cosas que ni siquiera nos sirven, que nos ponen a lo mejor más melancólicos. O que no son ciertas porque puede ser información muy fake. Exacto, y le hacemos caso. ¿Con quién me relaciono? O sea, tú te conviertes en las 5 personas con las que más contacto tienes. Si te juntas con personas negativas, vas a ser una persona negativa. Si te juntas con personas positivas, vas a ser positivo, por supuesto, eso permea. Entonces cuenta mucho con quién ando, qué leo, con quién me relaciono, o sea, con quién me relaciono, con qué escucho y cómo me hablo. Lo principal es cómo me hablo yo. Y reconocer que tienes un problema, ese es lo principal. Así es. Reconocer que tengo una necesidad. Y que yo sola no esperar a que ya no puedo más para reconocer mi necesidad. Es correcto. Y por ejemplo, Alba, en terapia, ¿qué podemos hacer de lo que nos corresponde cuando un paciente, a lo mejor el paciente sí llega con muchas ganas, pero a veces es el paciente el que sí quiere y la familia no quiere? ¿Cómo podemos con esta terapia cognitivo-conductual, que a mí me parece una maravilla, porque todos somos conductas? Así es. Todos. Todos somos hábitos. Todo nos implica una conducta. Todo nos implica una conducta. ¿Qué debemos hacer para que el paciente no termine abortando la terapia por no salir de su clan, porque no lo saquen de su clan? ¿Qué podríamos hacer con base en conductas, mantener esta motivación? Básicamente, yo como primer punto de partida para estas terapias sería que el paciente pudiese entender sus pensamientos, pudiese hacer ese clavado interior que mencionaste y pensar realmente, eso es algo que es bueno para mí, que me está dejando, o sea, ser más reflexivos, más autorreflexivos, porque es allí donde yo les pido entonces entrar en el análisis de nuestros pensamientos. Tenemos una cantidad múltiple de pensamientos negativos, de pensamientos que no funcionan, pero que los seguimos sosteniendo allí porque ni siquiera nos hemos dado la tarea de evaluarlos. Y hay una cantidad enorme de pensamientos ilógicos que no son reflexivos, que no tienen ningún sentido, como el ejemplo que te decía, ¿no? Si veo el verde, es que el verde se me hacía, o como cuando pensabas, es que si me pongo este es el pantalón de la suerte, ¿no? Sí, es que con ese me caí, ya no me lo voy a poner porque me da mala suerte. Lo cual es un pensamiento irreflexivo y me lleva a una conducta con unos resultados que son completamente disfuncionales. Evidentemente no voy a tener lo que yo estoy buscando porque ya hay una incongruencia enorme en eso. Entonces, básicamente sería hacer ese análisis conceptual, pues, llevarnos a nuestros pensamientos y dirigirte. ¿Qué tanto te está funcionando? ¿Cómo está haciendo? Porque eso es lo que estamos enfocados. Tú estás aquí porque sientes que evidentemente estás en una zona de riesgo, te sientes sumamente infeliz en ese estado, entonces, a ver, vamos encontrando que no te está funcionando. Es mi familia la que no me está funcionando. No se trata de quitar a la familia, se trata de gestionar cómo estoy manejando eso que estoy recibiendo de la familia. Eso es bien, y luego muchas veces no lo quieren hacer porque piensan que están siendo desleales. Y eso no tiene que ver con la lealtad. Nada que ver. Pero fíjate cómo nuestro pensamiento influye tanto que dices, es que no, a ver. O por ejemplo, cuando nos inculcan o nos van diciendo esto lo tienes que hacer de esta manera, X cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor cuando tienes a tu bebé, que llega la mamá y luego llega la suegra y te empiezan a dar un bagaje de cómo ellos criaron a nuestros hijos.
Y tú dices, sí, pero quieres poner un límite y te dicen, es que tú no sabes, ok, si te vas a dejar guiar porque ellos tienen más experiencia, tuvieron hijos, pero no siempre lo que te van a decir va a ser lo correcto. Entonces aquí es donde tú tienes que entrar y ahora sí que decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo quiero educar a esta persona? ¿Cómo la quiero criar? Sí, claro, bienvenidos todos los consejos, escucharlos, pero de aquí yo voy a discernir qué es bueno y qué es malo. El problema es cuando nosotros agarramos eso y decimos, así es. Ajá. No, porque me lo está diciendo mi mamá, y como me lo está diciendo mi mamá, así sea lo más equivocado, así es. Y el peligro de ese pensamiento irreflexivo, porque es agarrarlo como es, sin pasarlo por la reflexión, el peligro de esto es que justamente a nosotros nos aleja de nuestro bienestar emocional. Es correcto. Y también a veces es por comodidad, ¿no? Porque tú también no quieres como decir, a ver, déjame analizarla. Ya me dijeron, ¿es así? Así va a ser. Es como, por ejemplo, cuando vemos casos de violencia, y voy a llevar esto de la conducta porque se me hace bien importante, de la terapia cognitivo-conductual. Cuando tú eres criado en un ambiente violento, donde pues hay gritos, golpes, amenazas, insultos, o sea, horrible, ¿no? Cuando tú estás, lo normalizamos. Se normaliza. Decimos, aquí me siento seguro, así es. Y luego, por ejemplo, te pega tu mamá o te pega tu papá y te dicen, te pego porque te quiero. Porque te quiero, por eso te llamo la atención. Por eso te insulta. ¿Cuántas veces no se ha escuchado eso? Bueno, te casas, buscas una persona, pues violentador, porque tú estás acostumbrado a ese tipo de conductas. Entonces, si llega alguien que te trata bonito, dices, no, como que no va conmigo. No me quiere, es que ni me cela, ¿no? O sea, ni me dice nada, yo quiero el otro. Y entonces te golpea. ¿Y qué te dice? Es que es por tu bien. Y tú dices, sí. Lo relacionas, fíjate, ¿cómo va a la conducta que tuvieron los padres con él o con ella? De chiquita decían, te quiero por tu bien, porque te quiero. Y luego te pega el marido y dicen, es que si me quiere, porque así lo aprendí. Aquí es donde tenemos que entrar a reflexionar y cambiar esos patrones. Eso no es amor. Claro, eso no es. Y además allí lo que pasa es que es súper importante que nosotros tomemos, como decíamos, de esa responsabilidad de nosotros. Ok, yo tuve esto, no se trata como mencionaste y estamos completamente de acuerdo, jamás es de pensar, es que mis papás eran bien malos. No es con el afán de juzgar a nuestros padres en su actuar, porque como bien dijiste, pues ellos nos dieron lo que pudieron, como pudieron, correcto. Y es lo que hubo. Pero evidentemente nosotros necesitamos tomar esa responsabilidad y entonces, así me fue en mi casa, así fue, así le hacían, así tornaron, yo aprendí aquello, pero no me funciona a mí, o sea, yo lo voy a cambiar. Además, cada vez que me dice esto, pues no sé, en mi casa me dicen X cosas, me siento súper mal, súper así, me enojo, me engancho, nos peleamos y la idea de todo esto es entender que todos tenemos una perspectiva súper personal, que somos individuos, por eso se dice individuales, ¿no? Cuando somos de una manera muy personal cada uno, que en una familia son diferentes, que en una pareja no tenemos que ser clones uno del otro, que mis hijos no son clones, etcétera. O sea, tenemos que entender que todos tenemos la obligación, la responsabilidad, digamos lo mejor dicho, es de retomarnos y de vivir con esa conciencia de más bien no andar perdiendo su energía, como les digo yo, en pelearte con los demás, en enojarte porque dijeron, porque hicieron, porque tornaron. Es mejor entender y cuando sea necesario, pues ni modo, poner ese límite que hay que ponerles, pero hay que hacerlo y la idea de eso es entender que son otra perspectiva, no es juzgarlos de que son lo peor, lo feo, el amor sigue siendo el amor, se les sigue amando y pero tengo la responsabilidad pero eso no me funciona a mí, eso no me hace feliz, es como a mi mamá le encantaba el vestido, la ropa negra, por ejemplo, pero a mí me gusta el rojo, no pasa nada, está bien, correcto. O sea, yo estoy feliz cuando me veo de rojo y eso es lo que tenemos que aprender. Y tomar esa responsabilidad. Eso es lo más importante. Entonces la terapia
¿cómo nos hace ser? ¿Qué nos hace ser más bien? Nos permite ser nuestra mejor versión de nosotros mismos, o sea, ser esa parte que desde la quietud, de la paz interior que podemos sentir, de la satisfacción, del no ver sus carencias y todo ese tipo de situaciones que vivimos, como el desamor, el maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros desde el amor es sacar nuestra mejor versión, ser nuestros seres con esa responsabilidad que podamos convivir en este entorno de manera pues sana, ¿no? Emocionalmente, correcto, que haya una salud emocional en nuestras relaciones personales e interpersonales. Eso es bien importante. Mira, cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, tú ya no ves que si aquella persona no está de acuerdo contigo, no te genera, o sea, dices, no me genera una incomodidad porque no es contra mí, es su manera de pensar, que la respeto, pero no estoy de acuerdo. Exacto. Porque luego muchas veces queremos que la gente piensa como nosotros pensamos y así no va a ser. También te genera principalmente la paz que no se cambia por nada. La paz, esta parte de la escuchar a las personas, ver desde dónde te lo está diciendo, qué necesidad tiene esa persona que te está manifestando algo. Es esta parte de la inteligencia emocional. Exacto. Decir, me siento triste, así son las emociones. Algo me puede generar tristeza y no está mal. Algo me puede generar alegría y no está mal. Enojo, porque luego pasa, y mírala cómo está, se enoja y va a terapia. Ajá. Yo les digo, y no sé si te pase a ti, en mi caso a veces pasa, ¿no? ¿Y eres familióloga? Sí, pero soy ser humano. Ajá. Antes que una psicóloga, antes que una familióloga. Soy un ser humano con emociones que reacciono ante ciertos acontecimientos y que estoy trabajando en reaccionar de la mejor manera posible. Exacto. Por eso voy a terapia, porque luego es lo que te dicen, ¿no? Mira cómo estás. Exacto. ¿Y eso que vas a terapia? Precisamente porque sé que soy un ser con muchas necesidades y carencias, estoy trabajando en mí, porque si yo trabajo en mí, es la mejor manera de demostrarte mi cariño hacia ti. Porque si yo soy una buena persona, soy una persona que se ama, voy a amarte a ti. Eso. Porque ¿cómo te puedo amar a ti si yo no me amo? Estamos siendo y mi totalmente bienestar se va a reflejar en mi entorno. Entonces, si yo trabajo en mí, y es como yo les digo, a ver, si tú eres una mamá, generalmente las mamás somos las que formamos, Alba, las que estamos más en casa. Bueno, y también hasta cuando no se está, también se forma. Se forma, sí, pero somos las que estamos, las que estamos más pegadas como en eso. Ahorita ya los hombres se están involucrando más. Sí, pero siempre. Pero sí somos las mamás. Entonces, si somos formadoras, la mamá tiene que estar bien. Yo les digo, si tienes una mamá frustrada, enojada, que no le gusta lo que hace, que está mentando madres y que siempre se queja del esposo, o sea, no, así no vamos a funcionar. Estamos criando hijos, pues así, frustrados, enojados, viendo que el papá es de lo peor, ¿no? A ver, si yo soy una mamá tranquila, contenta, que trabaja en sí, que se dedica tiempo, que si le gusta hacer ejercicio va y lo hace, que si le convive, o sea, vas a tener un mejor ambiente en casa. Claro, tú vas a poder ayudar a tus hijos, los puedes apoyar cuando ves que tu hijo está frustrado, tienes palabras que decirle realmente, ¿no? Exactamente. Serías a veces un apoyo. Nosotros somos también como mamás. Hace poco estuvimos hablando del suicidio con una psicóloga especialista en suicidio, porque ha incrementado mucho la tasa de suicidio y cada vez son más pequeños, que lo hacen más pequeños. Entonces, aquí la importancia de tomar terapia, ¿no? Exactamente. Es un foco rojo. Pero, ¿qué pasa? Ella decía, es que siempre los hijos nos dan señales. No es de que lo haya tomado la decisión de la noche a la mañana. Ahorita y al ratito ya. Siempre te dan señales. El problema es que los padres no están en el presente. Así es, correcto. Pero bueno, entonces no sé si por ahí hay algunas preguntas, ya para ir terminando. Fue un tema con demasiadas preguntas, para ir cerrando. Alba, hay que contestarle aquí a nuestra comunidad. Y claro que sí. Dice, ¿cómo se elige un psicólogo? Buena pregunta. Claro que sí. Esto depende de varias cosas, porque tiene que ver con el tipo de especialidad que necesito, tiene que ver que si el enfoque que
sea el que se esté manejando, sea el que a mí me es útil. Tiene que ver hasta que me caiga bien ese psicólogo, o sea, no importa que el psicólogo sea súper excelente psicólogo, puede ser que a mí no me entiendo, no me logro relacionar adecuadamente. Sí. Y pues bueno, básicamente, sí diría yo, encontrar un psicólogo, un buen psicólogo es buscar referencias, no buscar, es también darse cuenta que mucha gente ahora se dice psicólogo, se dicen coaches, se dicen todo y en realidad no lo son. Es diferente un peligro que un psicólogo, eso sí es cierto. Y ya hay coaches que dan terapia. Ese es el detalle y voy a andar un poquito Está más tremendo. En ti, en este comentario. ¿Cómo elijo un psicólogo? Sí, principalmente viendo sus credenciales, que no voy a ser un charlatán, en primera. Es. Segunda, que sí, el enfoque es muy importante, porque no todos los enfoques funcionan para todo. Entonces, a lo mejor a mí me funciona el psicoanálisis, a lo mejor la terapia cognitivo-conductual, la terapia sistémica, o sea, son varios enfoques, pero también el que sí haya esta química entre psicólogo y paciente. Sí, porque si no la hay, sí puede ser una eminencia, pero nomás no logro pasar esto. Y yo creo que eso es el 90% de la efectividad del proceso. Sí. Si yo voy es como cuando vas con un médico y no te da esa como confianza, dices, es que no, mejor busco otra opinión, ¿no? Pero cuando con el psicólogo sí haces ese clic. Que es tan importante. Que es bien importante. Yo lo veo, a veces hasta tú como profesionista, dices, ay, es que con este paciente nomás no, y le busco y le hago y nomás no. También es como nosotros como profesionistas tener este profesionalismo de decir, es que con este paciente yo no encajo. O sea, mejor busca otro porque nomás no me siento cómodo. Es que también no veamos, yo siempre digo, los pacientes no son un signo de pesos. No. Los pacientes hay que ayudarlos. A los pacientes sí hay que darles esas herramientas. Exactamente. Porque al final de cuentas lo que buscamos, yo creo todos, es que sí haya un cambio en ese paciente. Que mejore su calidad de vida, que mejore sus relaciones, primero con él y luego con las personas que lo rodean. Entonces, chequen muy bien los coach. No nos vamos a meter con los coach, pero no es como que sea que te dé una terapia, un tratamiento, porque, bueno, yo me he enterado que hasta te dan medicamentos. Sí, yo ni siquiera me atrevo a dar medicamentos porque yo no soy un psiquiatra. Exacto. El que da el medicamento es un psiquiatra. Exacto. Un médico. Entonces, cuando ya un coach te dice que hasta te va a medicar, aguas. Ahí es un poco rojo, ¿no? Rojísimo. Porque ni siquiera nosotros estamos habilitados para medicar. O sea, así es. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se tiene que ir a terapia? Ok, esto depende porque tiene que ver mucho con la estabilidad emocional que yo tenga, con la red de apoyo que yo tenga. Es súper recomendable tener una red de apoyo, o sea, primero es tenerse uno y aparte contar con el apoyo familiar de nuestro entorno y aparte con el apoyo de nuestros amigos, familiares secundarios como tíos, primos, etcétera, porque esto nos ayuda a tener una red de apoyo, gente que nos escuche. Pero ¿por qué es diferente con un psicólogo que con una persona? Si yo voy a que me escuche el psicólogo, ¿por qué es diferente ir con un psicólogo que con mi tía o con mi mamá que me entiende? Con las amigas. Llevamos súper bien, o con mis amigas. Tiene que ver justamente por lo que decíamos, las perspectivas, porque cada quien va a hablar desde su radar, desde su campo, y entonces, si tú eres mi hija, pues yo te voy a dar los consejos desde mi perspectiva, entonces yo no te voy a dar esa responsabilidad y voy a perder objetividad. Entonces, por eso es la importancia de un psicólogo, es justamente estar en un campo neutral, donde el psicólogo no se inclina a mí o hacia la gente de mi entorno. Lo que se busca es un cambio en mí, que mejore mi bienestar. Es correcto. Entonces, ¿cómo puedo, una pregunta que nos hacen siempre, no sé si a ti, pero así, ¿cómo puedo convencer a una persona de que vaya a terapia? Seguramente sí nos hacen a todos esa pregunta, pero en realidad yo lo que les contesto de manera es no hay que convencer a nadie, no tenemos que convencer, es ayúdalo a identificar a esa persona que tiene áreas que puede trabajar para llegar a su trabajo personal y poder sentirse mejor, llegar a un bienestar, pero no convencerlos porque si no caemos en lo mismo.
Si no quiero ir, ¿a qué voy? ¿No? O sea, no me sirve la terapia, no me sirve, y al rato decimos, ay, es que el psicólogo no servía. No fue el psicólogo, es que no hice nada. Cuando más que irme a sentar una hora y me fui y ya no hice nada. Es correcto. Yo creo que va a llegar un momento, y siempre les digo, va a llegar un momento en el que va a ser tal la incomodidad que él sienta que va a buscar ayuda. De hecho, la va a buscar solo. La va a buscar solo. Porque si ya todos están alrededor, a lo mejor, ve al psicólogo, no voy a ir, no lo necesito. Va a haber algo que lo va a hacer que salga de ahí. Y eso es lo que lo va a hacer buscar la ayuda. Pero no hay que esperar a que pase un acontecimiento. A veces vamos a terapia por acontecimientos muy lamentables. Así es. Y llegamos, cuando a veces tienes muchas señales de que sí necesitas hacer cambios internos, hacer un trabajo terapéutico. Sí. Pero sí, la terapia no funciona nada más porque digan, es que te voy a traer a mi hijo. No, ya cuando llegan así digo, ni gaste su tiempo ni su dinero. O sea, aquí no funcionan las cosas así. Si el hijo habrá algunas situaciones, yo digo, cuando tienen algún problema de déficit de atención, de alguna que ya se involucre de pronto, el paciente cambie esa actitud. Pero mientras tanto, nada más porque la mamá quiera, porque la esposa quiera, pues no funciona. Mi hijo ha llegado a llorar por jugar videojuegos y perder en el juego. Sí, es justamente en lo que estamos hablando de la situación de la inmediatez, en donde ellos ya no saben cómo gestionar la frustración, y entonces todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser como ellos quieren, todo ese sentido de orfandad y esa adicción, porque al final del día también los videojuegos se comportan como cualquier adicción y también hay una abstinencia, también la tienen. Yo creo que va a ser un tema que vamos a poner próximamente. Hay mucha adicción a los videojuegos, no nada más a los videojuegos, a lo digital. Que no podemos separarlos porque es lo que estamos viviendo. La otra vez me decía a mí un paciente, voy a quitar a mi hija, ya le quité, le desinstalé todos los videojuegos, creo que tenían el que se llama Roblox o algo así, porque no quiero que juegue con él. A ver, no es así. La niña tiene o el niño tiene no sé cuántos años, creo que 12, no es así. Porque al final de cuentas es su entorno. Si ella va a la escuela, va a escuchar que juegan Roblox, y ella se va a sentir fuera del lugar. Aquí lo importante es el acompañamiento. ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿En qué te vas a meter? 30 minutos, una hora, primero tus obligaciones. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar presentes. El detalle es que muchas veces nosotros dejamos la responsabilidad en el videojuego, en las redes, porque nosotros estamos ocupados. Y es ahí donde se vuelve una adicción, ¿no? Yo siempre digo, no tenemos que prohibir, mejor hay que acompañar. Acompañar porque es lo que estamos viviendo. Estamos en un mundo digital, ¿no? Aprender a manejarlo, aprender a negociar. A negociar con los hijos. ¿Qué hago si recaigo después de terapias? Pues, de alguna manera regresar a terapia sería el paso número 1 y ahí analizar, a ver, ¿qué fue lo que me detonó? ¿Qué fue lo que, como dices, Norma, que tocó mi botón rojo que hizo que yo echara todo a la borda? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, es una reflexión importante y para empezar a trabajar otra vez en los cambios. Además, todos somos perfectibles, somos personas, todos tenemos situaciones vulnerables, que nos pueden poner muy vulnerables en diferentes situaciones. Entonces, evidentemente, aunque yo ya haya trabajado súper bien esto, de pronto puedo volver a tener al tiempo alguna otra situación o la misma situación que todavía me falta reforzar más y no pasa nada. Los procesos terapéuticos no son lineales. No. Los procesos terapéuticos son como si han visto un electrocardiograma, así con sus subidas, pero llegamos a tener una estabilidad y realmente la terapia, cuando tú empiezas un proceso terapéutico, yo creo que sí te enamoras de él porque ves los resultados y trabajas. Exactamente. Si no trabajas, si no estás dispuesto a cambiar conductas, mejor no vayas. Estás perdiendo tiempo. Así es. Tengo un familiar mitómano. ¿Cómo puedo saber qué tipo de psicólogo lo puede ver? O si es necesario ir a terapias o solo se habla con esa persona. Definitivamente requiere terapia. O sea, la mitomanía es una enfermedad que está en el manual de las enfermedades mentales. Sin duda alguna es una enfermedad mental y requiere terapia. Es súper importante. Y para elegir el terapeuta, vuelve a ser lo mismo. Es un terapeuta clínico que ya dependerá del enfoque y de lo que en realidad
esté pasando, o sea, con la química del que tenga, ¿no? El terapeuta y el paciente, pero cualquier terapeuta clínico que esté pues clasificado para poderlo hacer, o sea, es decir, que tenga las credenciales, puede ayudarlo. Sí puede sí puede una situación difícil enfermar. Sí puede una situación difícil enfermar el cuerpo. Sí, definitivamente sí. Y es algo tan sencillo como decir, o sea, estoy triste, me acuerdo de mi padre que falleció y se me salen las lágrimas. Es eso, es lo mismo. Estoy preocupada y me dio gastritis. Es lo mismo. Eso ya estoy reflejando un nivel que ya no estoy pudiendo nada más contenerlo a nivel emocional y lo estoy reflejando a nivel físico. Yo siempre les digo, a ver, ¿qué emoción cuando estás triste? ¿Dónde lo sientes? A ver, escuchemos nuestro cuerpo. Muchas de las cosas, de los problemas de ansiedad es porque no escuchamos nuestro cuerpo, ¿sí? A ver, ¿dónde lo sientes? Cuando estás preocupado, ¿dónde lo sientes? Cuando estás nervioso, ¿dónde lo sientes? Yo, por ejemplo, generalmente lo siento en el estómago. Ahora sí, estoy preocupada y lo siento en el estómago. Ahí ya supiste identifica dónde sientes la emoción. Ahora, ya identificaste la emoción, ahora vamos a gestionarla. Las respiraciones, esto ya lo ves en una terapia, ¿no? Te enseñamos a respirar. Las respiraciones son maravillosas. De verdad, es gestionar estas emociones, pero tampoco sabemos respirar. O sea, es casi como que, esta parte de la vida que siempre queremos rápido. Exacto. Entonces, es como, a ver, inhala, exhala, y mucha gente quiere todo inmediato. Y no, la verdad es que sí. Una situación muy complicada, si enferma el cuerpo, segregamos más cortisol cuando estamos preocupados, enojados. El cortisol es esta hormona que nos alerta de algún peligro, pero que al final de cuentas cuando lo tenemos en exceso, pues causa muchas inflamaciones dentro del cuerpo. Entonces sí nos enfermamos por algún acontecimiento traumático, ¿no? Inclusive por situaciones repetidas, aunque no sean muy traumáticas. Acumuladas, por sí. Situaciones acumulativas. Así es. Felicidades por el tema. Dice, buenas tardes, excelente inicio de semana. ¿Cómo puedo hacer que mi madre tome terapia, ya que es una mujer de 78 años diabética, tiene hipertensión, no camina y nos enganchamos porque no hace nada por ella y estamos a su cuidado? Y ella dice que no hacemos nada. Cuando sí hacemos y solo los demás juzgan, ¿qué puedo hacer? Bueno, tiene una situación muy específica en donde básicamente no es que no se le pueda ayudar, por supuesto que se le puede ayudar a esta persona, y básicamente es importante también, como son cambios conductuales lo que se requiere, también ella requiere en esa situación cambios conductuales, tanto de ella como de su entorno, que es en la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros estamos haciendo es desde mi perspectiva. Yo creo que si yo te estoy dando el té, ya para ti es suficiente. O sea, yo no sé de qué te quejas, ¿por qué quieres más? ¿No? Y en realidad es escuchar a esa persona y ver realmente qué es lo que está pasando. El hecho de que tenga diabetes también está hablando ya de una situación tiene hipertensión. Emocional y tiene hipertensión. No camina. Aquí es toda una situación. Sí, porque aparte hay un desgaste físico. Pónganse, yo siempre les digo, a ver, ponte en el lugar de la persona. Piensa un poquito como ella. ¿Cómo crees que se sienta ella? ¿Tú crees que si tú estuvieras en esa... Es lo que nos falta, empatía. ¿Tú crees que si tú estuvieras en la misma situación, con que te traigan el té a la cama, sería suficiente? Quizás a lo mejor lo que necesita es sentirse un poquito escuchada, que le pregunten a lo mejor cómo estás anímicamente. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y además también tenemos que tener en cuenta que los adultos mayores muchas veces es como una regresión a cuando éramos pequeños. Así es. Sí, o sea, queremos como esta atención. Por eso a veces es más complicado atender a un adulto mayor que a una persona de 40, 50 años. Entonces yo creo que sí es importante como escuchar un poquito más. Esto es como lo que ves, pero detrás hay algo más. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que tu mamá a lo mejor diga que no están haciendo nada? ¿Por qué tiene esa sensación como de abandono, ¿no? De que no me hacen lo suficiente. Y a lo mejor ustedes sí están haciendo lo suficiente. Entonces, es un tema de ella. Y es un tema que sí hay que abordar con toda la familia. Yo, en este caso, sí, por ejemplo, acudo a los domicilios cuando es necesario y no se pueden mover, y se da la terapia a domicilio. Así y no nada más se da la terapia al paciente, es una terapia
familiar, Sí. porque todos tienen que estar en la misma sintonía. No nada más podemos tratar al paciente y que la hija siga, o el hijo, o quien sea, nomás, no, es un todo, es un trabajo en conjunto. Definitivamente. Pues bueno, muchas felicidades por el tema. Entonces, pues, la verdad es que este tema da para mucho más. Pero vamos a cerrar. Ya es tiempo, ya pasó este tiempo rapidísimo, Alba. Me gustaría cerrar con un mensaje a la comunidad. ¿Qué le dirías a la comunidad? Pues la parte más importante, el mensaje más importante que les dejaría es aprendan a escucharse y no normalicen de ninguna manera el sentirnos incómodos con nosotros mismos. O sea, siempre nosotros debemos de estar en atención en el presente, en atención con nosotros mismos, siendo muy conscientes de nuestra propia vida. Tomemos la responsabilidad que nos corresponde. Es correcto. Y pues muchísimas gracias, Alba. Terminamos nuestra transmisión del día de hoy. Recuerden algo, damos lo que somos. Esa es una reflexión que sí quiero que se lleven. Porque nadie puede dar lo que no puede, que no tiene. Si yo no tengo amor propio, si yo no tengo consideraciones para mí, si yo no me trato bonito, ¿cómo voy a tratar a los demás? Entonces, por eso, cuando se encuentren una persona complicada, y esto es como para cerrar, una persona complicada, a lo mejor no sé, enojón, pesimista, bueno, al final de cuentas está dando lo que tiene. Eso es lo que él lleva adentro. Pero tú no eres igual. Entonces, muchas veces yo digo, no te pongas igual que él. Tú no eres igual que él. Total, digo, la vida es una rueda de la fortuna. A veces estamos arriba, otras veces estamos abajo. Al final de cuentas, estamos dando lo que llevamos aquí. Entonces, por eso hay que trabajar, hay que echarnos un clavado interno. No es sencillo, no es fácil, pero al final de cuentas tiene una gran recompensa. Así es. Entonces, bueno, no olviden que este episodio lo pueden encontrar posteriormente en Spotify de manera gratuita. Lo buscan como Brújula Personal. En YouTube también nos buscan como Brújula Personal y sigan las redes de Norma Montero Familióloga. Ahí se queda esta grabación. Ahí lo pueden escuchar mientras sale en Spotify y YouTube. Y recuerden que estamos generando contenido de valor. Y acuerden, el día de hoy seamos la mejor versión de nosotros mismos. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar Brújula Personal. No olviden que pueden encontrar todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify y YouTube. Volvemos la próxima vez con un nuevo episodio y recuerden, damos lo que somos, porque nadie puede dar lo que no tiene.